Doctor Ali Enrique López Borges, Escuela de Historia de la Universidad de los Andes. Ali Enrique López Borges, profesor titular jubilado activo de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, con maestría en Historia de la University of New Mexico, Estados Unidos, 1982, y doctorado en Historia de la Universidad Central de Venezuela en el 2003. Durante más de 50 años se ha desempeñado como profesor de dicha escuela en diversas asignaturas. Fue director de la Escuela de Historia del Centro de Estudios Históricos Carlos Emilio Muñoz Orá y del Archivo Histórico de la Universidad de los Andes. Coordinador del Grupo de Investigación sobre Histografía de Venezuela de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de los Andes y actualmente de la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrios, adscrita al Centro de Estudios Simón Bolívar y la Biblioteca Bolivariana de Mérida. Ha realizado diversas investigaciones, cuyos resultados se han expresado en la publicación de un importante número de libros, así como de artículos en revistas nacionales y extranjeras, particularmente en las áreas de historia colonial de Venezuela e Hispanoamérica, histografía venezolana y más recientemente sobre la historia de la Universidad de los Andes y de Simón Bolívar. Las dos últimas con significativas actividades de enseñanza, investigación y extensión a favor del rescate, conocimiento y divulgación tanto de la memoria histórica ulandina como de la vida, obra y pensamiento del Libertador. Ha sido tutor en programas de formación de personal, de trabajos de ascenso en el escalafón universitario y de tesis de pregrado y posgrado de la Universidad de los Andes, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Central de Venezuela. Su labor docente y de investigación ha sido reconocida en el ámbito nacional mediante el conferimiento de la primera versión del Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán, 1989, del Premio Nacional de Historia 2019 y la designación de socio correspondiente de la Academia Nacional de la Historia por el Estado de Mérida, 1991. A nivel internacional, con el nombramiento de miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, 1998, y de la Sociedad Cultural Cristóbal Colón, 1998. CHTA-ULA, y del Programa de Estímulo al Investigador para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en la condición de investigador emérito. Actualmente investigador del Centro de Estudios Simón Bolívar. A continuación, vamos a escuchar al profesor Ali López Borges con la ponencia Reencuentro con el Libertador Simón Bolívar, vigencias de sus pensamientos. Les agradezco que apaguen los celulares, los pongan en silencio y que quieran conversar, converse afuera para que no distraiga a los demás compañeros, porque ya han habido algunas quejas al respecto. Entonces, muchas gracias. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro ponente de hoy. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, gracias Evelyn por la invitación, sobre todo a mi amigo y hermano Alberto Rodríguez por haber hecho la gestión pertinente para que yo estuviera acompañándole esta tarde y posiblemente en algún otro momento, si me lo permiten ustedes, y también la coordinación de este diplomado. El título de mi exposición es el Reencuentro con el Libertador Simón Bolívar, vigencias de su pensamiento. Aquí hay dos cosas que debería aclarar en el título, lo de reencuentro y lo de vigencias. Reencuentro supone que antes yo tuve un encuentro con Simón Bolívar. No estuve allí en ninguna de las batallas, por supuesto. Y vigencias porque en el tiempo y en los distintos lugares por donde anduvo el Libertador, se sigue pensando en su vida y obra. De trascendencia nacional, continental, mundial. No hay lugar ya en el mundo en el que no se haya hablado de Bolívar, o se haya escrito, o se haya publicado algo con respecto a Bolívar. Hasta el punto, pues, de que se puede afirmar que es el personaje de la historia de la humanidad
sobre el que más se ha escrito, que más se ha estudiado, que más se ha investigado, y todavía se debate acerca del significado y trascendencia histórica desde el tiempo que le correspondió vivir hasta su muerte en 1830 y su proyección hasta nuestros días. ¿Cómo es el reencuentro? ¿A qué llamo reencuentro? Bueno, yo tuve una invitación, como la mayoría de ustedes, al reencuentro con Simón Bolívar. Fue el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías quien nos llamó la atención de que Bolívar debía estar presente a partir de sus propuestas de gobierno, de revolución, que llevan el nombre de bolivariano. Ya en el Libro Azul, que todos ustedes conocen, ya en el 4 de febrero de 1992 y sobre todo en 1999 nos vamos a encontrar con un personaje, el personaje más emblemático de la historia de Venezuela, hasta el punto de que nuestro país, perdón, debió sacarlo, cuidado con el audio, adquiere el nombre de República Bolivariana de Venezuela y tiene una constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera pues que es imposible no vincular la historia del Libertador con lo que nos está ocurriendo en este momento y obviamente esta invitación a participar en el diplomado se inserta en el bloque que ustedes han denominado Historia y Cultura de nuestra América, porque Bolívar no solamente fue venezolano, Bolívar por nacimiento nació en Caracas, pero se hizo colombiano cuando construyó Colombia, se hizo mexicano cuando la República de México en el año de 1824 le confirió el título de ciudadano mexicano. Bolívar se hizo americano ya desde la Carta de Jamaica de 1815 y ahora Bolívar no solamente es venezolano, colombiano, mexicano y americano, sino que es un ciudadano del mundo, porque todos lo conocen, porque todos saben quién fue el Libertador. Y ese conocimiento tiene que ver con el problema de la vigencia de lo que hizo. En cuanto a su conocimiento, su amplio conocimiento, ya hemos dicho que es el personaje de la historia de la humanidad sobre el que más se ha escrito, y obviamente en este momento porque se convierte, de acuerdo con el artículo número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en que es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Es decir, que no estamos en presencia de un artículo, del primer artículo de la Constitución, como algo colocado allí para que fuera la apertura de la Constitución. No. El comandante Chávez, al decir de una de las constituyentes por Mérida, nos comentaba que él hacía referencia a que ese primer artículo era el que debía marcar todos los demás 349 artículos que componían la Constitución. De manera pues que no es traído a los cabellos, no es un invento, no es un anacronismo como recientemente leí por allí,
ponerse a hablar de Simón Bolívar a la altura y víspera de los 200 años de su partida física, que se conmemorará dentro de 6 años, el 17 de diciembre del 2030. Es entonces un reencuentro que significa, en mi caso, el encuentro con Bolívar anteriormente. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Obviamente, como todos nosotros, en las escuelas primarias y secundarias. ¿Qué fue lo que conocimos de Bolívar? ¿Qué se nos enseñó? ¿Dónde nació? ¿Cuándo murió? ¿Quién fue su esposa? ¿Quién fueron sus padres? ¿Cuáles fueron sus batallas? ¿Cuáles fueron sus documentos? Un conocimiento muy sencillo, muy elemental. Nunca la interpretación de lo que significó ese momento histórico, su tiempo histórico, no solamente para la ruptura con un orden colonial, sino también la incorporación de América y del mundo al mundo nuevo que se estaba creando, hasta el punto de que él llega a hablar de que América representará la transformación del universo. El segundo encuentro es la enseñanza que comienza por allá en 1970, cuando me toca ser profesor de Historia Universal y de Historia de Venezuela en un colegio católico de Mérida, el Colegio Arzobispo Silva. Y allí no puedo más que hacer, entonces era un estudiante de la Escuela de Historia, no puedo más que repetir lo que un programa me exigía y lo que un manual o un libro de tercer año de bachillerato de Historia de Venezuela, que era un autor llamado Arias Amaro, que todo el mundo debe haber consultado, hablaba del Libertador en 3-4 páginas. Eso era todo. Ese era el segundo encuentro pues, que iba a tener. Pero en mi escuela de historia es donde comienzo yo a tener una vinculación más por voluntad particular que por la propia insistencia institucional de una escuela y de una universidad que, como en el resto de las universidades del país, no se estudia a Simón Bolívar. Es el hecho más grave de lo que pudiéramos decir del pasado y también del presente. ¿Por qué? Porque las universidades son los espacios académicos en los que se forman los maestros y los profesores que van a enseñar. Y si no se estudia a Simón Bolívar ni la independencia de Venezuela de manera específica, ¿qué van a enseñar esos maestros y esos profesores a sus alumnos de primaria y de secundaria? Sino repetir lo que el manual de Arias Amaro y muchos otros pues fueron surgiendo con el transcurrir del tiempo. Es decir, una enseñanza muy limitada, muy deficiente. Arrastramos entonces un tiempo de conocimiento que perdimos porque hoy vemos al personaje de una manera distinta y lamentablemente pues ese tiempo perdido tenemos que pensarlo y tenemos que recuperarlo después de tanto tiempo. Digo lamentablemente porque no puede ser que haya transcurrido tantos años, inclusive en los últimos 25 años de la historia contemporánea de Venezuela, y ya veremos por qué. El segundo aspecto al que quiero referirme es el libertador Simón Bolívar en el morral ideológico de Hugo Chávez y la resurrección de la doctrina bolivariana. Esta mañana pues conversábamos con unos colegas, amigos, una reunión que hacemos todos los viernes, precisamente sobre el problema del culto al héroe. ¿Sí? Nosotros vamos a continuar hablando de Bolívar desde el punto de vista del culto al héroe, ¿no?
compañero Eber Cardoso decía, ¿por qué no? ¿Qué es lo que nos impide nosotros seguir hablando del culto a un héroe? Si todos los países del mundo tienen el culto a su héroe, y él nombró al Che Guevara, él nombró a Ho Chi Minh, él nombró, yo le dije por allá a Washington, él nombró a los distintos personajes, a los reyes de las monarquías europeas. ¿Y por qué nosotros tenemos que limitar el concepto del culto como algo negativo, como algo malo? Lo que tenemos es que repensarlo y ver de qué manera nos es útil para un cambio de conciencia histórica. ¿Cómo aparece Bolívar en el pensamiento político, militar, cultural de Simón Bolívar? Al día siguiente de su triunfo electoral, en diciembre de 1998, la primera entrevista que se le hace a Chávez la hace el periodista de televisión Napoleón Bravo. Y él le pregunta, presidente, ¿de dónde le surgió a usted eso de lo bolivariano? De manera inmediata, Chávez le dice, de tres fuentes. De mi maestro, que en realidad fue más su amigo que su maestro, José Esteban Ruiz Guevara en Marina, eran vecinos, patio con patio, los Chávez y los Ruiz. De mi maestro en la Academia Militar, Jacinto Pérez Arcay, y de un libro que me llegó a la cárcel por manos de una amiga, de un historiador venezolano que yo no conozco personalmente y que me gustaría conocer, que se llama Germán Carrera Dama, que tiene un libro titulado El culto al héroe. Un libro que lleva 8 o 9 ediciones, se sigue publicando. Un libro mal entendido porque con el título se pensó que era un libro antibolivariano y en efecto no lo es. Es su versión de Simón Bolívar en contra de la versión que se fue formando desde el siglo XIX y que se asentó en el siglo XX gracias a dos instituciones y algunos de los miembros de esas dos instituciones que lo fueron para entonces la Academia Nacional de la Historia y la Sociedad Bolivariana de Venezuela. No negamos el trabajo que esas instituciones hicieron porque en buena medida tenemos que reconocer que de no haber ocurrido esa persistencia de los académicos de la historia y de los socios de la sociedad bolivariana, pues a lo mejor tendríamos un conocimiento también limitado y deficiente sobre el Libertador. Pero ese conocimiento que se formó allí, esa manera de presentarnos al Libertador tiene una explicación de carácter primero documental y después de carácter político ideológico. En lo documental es que los académicos de la historia de ambos lados contaron con unas fuentes que son, a mi modo de ver, casi exclusivas en nuestro país y en América Latina en general. Ya desde antes de la muerte de Bolívar, en 1826, comenzaron a publicarse los primeros documentos de la vida del Libertador. Lo hicieron Francisco Javier Llanes y Cristóbal Mendoza.
a lo largo de las ediciones en 22 volúmenes, ya para la fecha de la muerte del Libertador en 1830. 35 años después, José Félix Blanco y Ramón Huaspurua retoman el trabajo de Yanes y Mendoza y lo convierten en 14 volúmenes de lo que se conoce como documentos para la vida pública del Libertador de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, publicados durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, durante el primer periodo de gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Y 7 años después comienza a publicarse, ya en 1877, otra gran obra compilatoria, que son las Memorias del General Oleari. Son 23 volúmenes de documentos que en su conjunto, para los que han estudiado esa documentación, fundamentalmente dos españoles, Manuel Pérez Vila y Pedro Grace, superaban los 10.000 documentos escritos o dictados por el Libertador o que formaron parte del contexto histórico en el que se movió el Libertador durante esos 47 años de vida, que van desde 1783 a 1830, y los que después fueron apareciendo por obra de quienes se preocuparon no solamente por conservarlos, sino darlos a conocer mucho tiempo después, incluso hace par de días, 5 días creo, enviaban un documento de Bolívar en un sistema de estos como MRW, de Alca o así, para Miami. Estaban vendiendo un documento de Bolívar, es decir, que siguen apareciendo documentos referidos a Bolívar. Eso ocurre en Perú en estos días. De manera que se conforma entonces un corpus documental que es el corpus documental que van a heredar los académicos del positivismo histórico venezolano. Y con ello es que van a construir la historia de Simón Bolívar. Esa muy criticada por Germán Carrera Dama en su libro El culto a Bolívar. En la última visita que Germán Carrera hizo a Mérida, lo invitamos a una conferencia en la Escuela de Historia y le hicimos el comentario que si él sabía de eso que había dicho Chávez en Venevisión, y se sorprendió, no sabía de verdad, creo que no lo sabía porque al llegar a Caracas se dedicó a buscar el video. Me dijo, yo tengo cómo conseguir ese video en Venevisión. Y Carrera me decía, mira Lee, pero es que yo estoy sorprendido, porque yo jamás me podía imaginar que Chávez hubiera leído el libro. Y entonces dice, repito las palabras porque además así las tengo escrito en un libro que pronto se va a publicar. El jodido hombre entendió el libro al revés. Y mi respuesta fue, no, hermano, él entendió el libro como tú querías que los venezolanos entendiéramos a Simón Bolívar. Porque tú nos estás diciendo allí que lo que se ha creado es un culto para desconocer de verdad cuál es el significado y la trascendencia histórica del Libertador, no solamente en su actuar, no solamente en su vida, no solamente en sus claroscuros que tienen todos los seres humanos, o que tenemos todos los seres humanos, sino también en la vigencia de su pensamiento. Y ya más adelante hablaremos al respecto. Pero Chávez no se conformó con lo que le enseñó José Esteban Ruiz Guevara, Jacinto Pérez Arcay y la lectura de ese libro de Carrera Dama. Chávez comenzó a leer, era un lector voraz, era
él hacía referencia a libros que, al decir de dueño de la empresa de los hermanos Badel, decía que Chávez anunciaba un libro en su programa y al día siguiente la gente salía a las librerías a comprar el libro, ¿no? Y el mismo Badel tuvo que imponerse a, a reeditar libros que ya no estaban de moda, ¿no? Entonces, la manera como Chávez fue tratando a Simón Bolívar en su historia, en su concepción política, ideológica y en la utilidad práctica que tiene la historia en todos los momentos, porque eso de que Chávez tergiversó la historia de Venezuela, cambio cuando lo de la exhumación de los restos de Bolívar, ¿se acuerdan? Aquello de que le hicieron esa nueva imagen, decía, está cambiando la historia de Simón Bolívar. No, lo que él intentó es precisamente la búsqueda del personaje como él lo fue entendiendo, como él lo plantea desde comienzo de su brega política, incluso dentro de la Academia Militar, con la escritura de ese folleto conocido con el título del libro azul, donde mezcla el pensamiento de Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Dice Carlos Herrera, un periodista, que en el trabajo que vienen realizando y que les voy a mostrar y que probablemente la mayoría de ustedes conocen y otros no, porque de él se ha hablado mucho, pero no ha llegado a donde tiene que llegar, que era muy raro, es muy raro cuando en todas las alocuciones, los presidentes, los alos radiales, los escritos en los periódicos, los discursos conmemorativos, en la exposición de los planes de la patria, que Chávez no nombrara a Bolívar, que no utilizara el pensamiento de, porque una cosa es nombrarlo, que es lo que está ocurriendo ahora, y otra cosa es recurrir a ideas para poner en práctica un aspecto particular. Chávez supo perfectamente mezclar teoría y práctica, supo recurrir a ese elemento y los críticos, los detractores, no solamente fueron del pasado, existen también en el presente, niegan que la historia pueda ser un arma política. ¿Por qué no? Porque si la historia es producto de los seres humanos, es la historia de los hombres en el tiempo y en el espacio, ¿cómo es que no podemos utilizar la historia para explicar lo que nos ocurrió, por decir, en los últimos 40 años y exponer la posibilidad de tener un cambio o una transformación distinta a partir del momento en el que el presidente o comandante presidente asume la conducción del país? Permítame mostrarle este libro. Este es el libro. Esta es la Biblia de Chávez. Fíjense que aquí dice prohibida la venta y adentro dice distribución gratuita. A mí me obsequia este libro como parte del Premio Nacional de Historia en el 2019. Yo no lo conocía, yo sabía de su existencia, pero el presidente del Centro Nacional de Historia en ese momento, Alexander Torres Iriarte, me dijo, profesor, este es el regalo, es una estatuilla, aquí está esto, y este es el libro que le vamos a obsequiar. Este libro, en la edición del 2015, tiene unas cosas muy
muy particulares que se convierten ya en anécdotas. Cuando yo abro el libro, comienzo a revisar el libro dice que es una edición de 14 millones de ejemplares. Niño, la mitad de los venezolanos tenían que haber leído ese libro, tenerlo en su casa, por lo menos. No hace menos de 15, 20 días en que entro en contacto con esta persona que se llama Carlos Herrera, cuando me dicen, no, profesor, eso fue un error de imprenta. Fueron 1.300.000. Y ese libro no puede estar a la venta. Ese es un libro de distribución gratuita para las milicias, los consejos comunales, las bibliotecas, las escuelas, los liceos. Y sigue siendo un libro, ya me llegaron, Alberto, ya vienen en camino. Gratis. Se llama Frases y Pensamientos de Hugo Chávez. Este libro tiene 130 capítulos, con algo más de 10.000 referencias de Chávez al contenido de los 130 capítulos. El capítulo que más referencias tiene es el llamado Chávez bolivariano. Tiene 189 referencias. Ayer me entera el autor que ya la última edición del libro tiene más de 20.000 referencias de Chávez a todo lo que se puedan imaginar de las cosas que habló a nivel nacional, continental, mundial. Aquí hay un Chávez conservacionista, aquí hay un Chávez contra el ALCA, aquí hay un Chávez y la historia, aquí hay un Chávez y los indígenas, aquí hay un Chávez y los afrodescendientes. Es una lectura que conforma un ideario y un pensamiento como jamás había ocurrido en un presidente de la República de Venezuela, ahora de la República Bolivariana de Venezuela. Los únicos presidentes que habían incursionado sobre el tema bolivariano fueron, primero, Carlos Sublet en 1842, cuando recibe los restos del Libertador, el traslado de los restos de Santa Marta a Caracas. Transcurre el tiempo y se llega al primer centenario del natalicio de Simón Bolívar en 1883 y le corresponde al presidente Antonio Guzmán Blanco hacer esa primera conmemoración y escribe un libro sobre Simón Bolívar. De allí en adelante, 5 años después, se crea la Academia Nacional de la Historia, 1888. Y ahí es donde comienza ese periplo ideológico, apologista, de panegíricos, para exaltar una figura, pero no su ideario político, económico, social, cultural, educativo, etc. En tiempo de Juan Vicente Gómez, por supuesto, Juan Vicente Gómez no escribió nada. Todos los actos de conmemoración del centenario de la independencia, del centenario de la muerte del Libertador, y ya antes, en 1895, el centenario del natalicio de Antonio José de Sucre, están volcados a la figura de Simón Bolívar. Y ahí comienza también entonces una cadena de conmemoraciones relacionadas con hechos históricos personales o con hechos históricos vinculados
a la guerra de independencia o a los principales documentos escritos por Simón Bolívar. Entonces en 1915 tenemos la conmemoración del centenario de la Carta de Jamaica, en 1812 tenemos el centenario del Manifiesto de Cartagena, en 1813 tenemos el centenario de la campaña admirable y así sucesivamente. Hasta llegar al gobierno de Eleazar López Contreras, que es el primer presidente que de verdad le presta atención al estudio de la vida, obra y pensamiento de Simón Bolívar. Publica 3, 4 trabajos grandes, gruesos, que tienen que ver sobre todo con el aspecto militar, porque López Contreras era un militar. El siguiente periodo de gobierno es el de Isaías Medina Angarita. Es muy poco. Las conmemoraciones, los discursos de rigor, la escogencia siempre de un académico de la historia para dar el discurso o algún político del momento. Trienio Adeco, Rómulo Gallegos, prácticamente Bolívar desaparece del escenario porque además la coyuntura política no permitía lo que va a dar un tiempo relativo tiempo de paz. Fue un periodo de convulsiones políticas que impidieron, pero no fue eso. Tampoco había un interés en Gallego ni en Rómulo Betancourt en hablar o tomar en cuenta al Libertador para su programa. Por allí el colega Héctor Silva me dice, en un discurso de Rómulo Betancourt para hablar de la reforma agraria, allí nombran a Bolívar, más nada, eso es lo único que aparece. Llega el tiempo de Pérez Jiménez, y en el tiempo de Pérez Jiménez tampoco él escribe nada, pero hace la Semana de la Patria. Y el centro de la Semana de la Patria son Bolívar y la independencia. Ahora bien, llega la democracia y aquí es donde ponemos el acento fundamental, porque Betancourt no tuvo ningún interés en exaltar la figura de Simón Bolívar, aún teniendo a su lado a dos intelectuales de alto vuelo, Mariano González y Ramón J. Velázquez, hasta que llegue el gobierno de Caldera. El gobierno de Caldera sabe aprovechar no solamente a los académicos, a los historiadores, sobre todo los allegados a su planteamiento político, sino también a que Caldera escribe. Caldera escribe muchas cosas. Y fíjense ustedes, yo les voy a leer rápidamente textos del presidente Chávez que él pronunció, textos que ya han sido recogidos por estos compañeros, que él pronunció en distintos lugares, en los discursos de toma de posesión, en el momento en que fue elegido, en el balcón del pueblo. Y veamos el primero, a ver qué les parece a ustedes esto. Bolívar reclama su puesto en nuestra patria, no un puesto en el panteón como difunto venerable, ni discursos vanos con que se procura engañar al pueblo y lucir arreos de patriotismo. Pide su sitio en la vida cotidiana, pide campo donde crezcan sus ideas, pide horizonte para sus pensamientos deslimitados, quiere una conciencia fresca en la gente moza, aspira a que los hombres nuevos sean capaces como lo fue él. Quiere hombres sin miedo a la verdad. Quieren las nuevas promociones un sentido de inteligencia social que haga posible la realización de sus ideas de libertad y de dignidad humana. Esto lo pronuncia Chávez en el discurso que da en la toma de posesión de su primer gobierno. En otro discurso que da en Valencia, antes del golpe de 2002, tenía razón Bolívar. No han sido suficientes tantos años para su visión de grandeza que se realicen de manera cabal. Hemos perdido muchos años y desperdiciado muchas oportunidades. Cegado por el pleito banal,
por la dimensión infecunda, por la apreciación errada, por la obsesión de las cosas pequeñas, por la actitud mezquina que han abierto campo a la ambición, a la usurpación y a la barbarie. Ahora no tiene justificación la espera. Nos conmina la historia, nos precisa el futuro. Los libertadores no tendrán paz en su sepulcro mientras su obra no esté consolidada. A la aparición circunstancial de figuras señeras hay que sustituir con la decisión irrevocable de sucesivas generaciones compactas. Y agrega al día siguiente en San Carlos, sale de Valencia para San Carlos, partamos pues al encuentro de Bolívar, para traerlo de nuevo en medio de nosotros, para oírlo, acatarlo y seguirlo en lo grande, y no acabada empresa a la que nos está invitando tercamente desde su angustia sin tregua. Partamos al encuentro de Bolívar para que puesto en nuestra cabeza nos guíe y conduzca por entre el laberinto de la acechanza y riesgos que amenazan nuestro porvenir de nación. ¿Qué tal? Ahí está el Bolívar que Chávez quería, ¿verdad? Pues no eran de Chávez. No. La primera cita es de Mario Briceño Iragorri. La segunda cita es de Rafael Caldera Rodríguez. Y la tercera es de Arturo Ulloa Pietri. Ahora veamos lo que nos dice Chávez. Estas sí son sus palabras. Entre el 2000 y el 2009 hemos hecho un extracto de este libro y dice: hoy la palabra de Bolívar vuelve a recorrer los campos y las ciudades de Venezuela. Necesitamos moral, necesitamos luces, necesitamos unión para poder impulsar el motor de la Venezuela que queremos y para dejársela a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Si alguien estudia el pensamiento de Bolívar y lo proyecta, podrá conformar como nosotros lo estamos haciendo un proyecto socialista con fundamento en el pensamiento de Bolívar. El pensamiento que debe impulsar la construcción de nuestro socialismo bolivariano, la igualdad y la libertad. Gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral. Bolívar no murió, solo se fue físicamente, pero Bolívar hoy se convirtió en pueblo. Hoy es la inspiración. Bolívar hoy sigue siendo líder del pueblo venezolano. Necesario es entonces que vayamos a dar a cada minuto de los que nos quedan de vida en lo adelante la batalla ideológica con la bandera del bolivarianismo y el planteamiento bolivariano, moral y luces, los polos de la patria. Cada día debemos ser más bolivarianos, más y más bolivarianos y bolivarianas. Cada día debemos sacar el Bolívar que llevamos por dentro. Bolívar lo previó. El imperio yanqui vio a Bolívar como una amenaza para sus intereses y así está escrito en distintos documentos del Departamento de Estado, de los embajadores y enviados especiales de Estados Unidos y en América Latina que merodeaban ya por estas tierras. Ese es el mismo Bolívar que nos está pintando Briceño Iragorri, Rafael Caldera, pero también muchos otros. Muchos intelectuales académicos de la historia de la sociedad bolivariana, de América Latina, del mundo. Lo que pasa es que no lo pusimos en vigencia. Y concluye Chávez con este llamado a Bolívar. Nosotros todavía no lo conocemos bien. Y rematamos con aquella frase de Martí que dice: Alberto, a Bolívar tiene mucho que hacer todavía en América. Es decir, es una visión en el tiempo de un personaje que nos fue escondido, que nos fue manipulado bajo una concepción que va a impedir verlo de una manera distinta a como lo vieron grandes pensadores de América Latina y del mundo. Entonces, ¿qué hacer? Que eso que nos dejó Chávez y que está aquí
yo todavía lo tengo, pronto llega la última edición. Ya este libro está en ruso, está en chino y está en árabe, está en inglés. La edición en chino es así, yo supongo que por la grafía o es como el doble de esto, unos mamotretos así de este tamaño. Pero el amigo Carlos Herrera, nos hemos hecho amigos por teléfono porque no nos conocemos personalmente, pero con una generosidad impresionante, de verdad. Y él dice, es que cuando le llegue el libro, la última edición, usted va a ver el doble de lo que usted ha visto de Bolívar en esa obra. Esa parte del Bolívar, del Chávez bolivariano, son estas páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 páginas. Aquí están las citas. Y el trabajo ahora se ha reforzado de tal manera que viene mucho más completo, incluso con la idea de publicar no solamente lo de Bolívar, sino que cada tema de los que conforman ese ideario político de Chávez, llevarlo, subdividirlo, pues fraccionarlo en los temas para que puedan llegar de manera más directa. Porque aquí se diluye cualquiera de los temas. Pero cuando hay un libro que es eso, Chávez bolivariano, pues obviamente la gente va a prestar atención al tema Bolívar. O Chávez indigenista, o Chávez universitario, por ejemplo. La gente dice, a Chávez le dieron un título de doctor, no le dieron ningún título de doctor en el Perú, nunca Chávez. Pero Chávez es tan universitario como cualquiera de los que hemos estudiado en la universidad porque tiene un concepto de lo que es estudiar, de lo que es leer, lo que es pensar, lo que es interpretar, que es un concepto de universitario, ¿no? En términos genéricos que se puede decir. Entonces, Chávez nos convocó a ese reencuentro y ese reencuentro comienza a formularse 7 años después de tomar el gobierno. Ya él dice, digo yo, que diría, ya está bueno de que yo siga hablando de Chávez sin encontrar un asidero en el país, en la sociedad particularmente, ¿no? Y en el 2006 nos convoca a la era bicentenaria, partiendo de el bicentenario de las 2 expediciones de Miranda a Ocumare de la Costa y a Coro, y a la vela de Coro. Y él dice, de allí en adelante hasta el 2030 tenemos mucho que recorrer y con posterioridad, él lo dijo hasta el 2030, pero con posterioridad al 2030 vendrá 2042, el bicentenario del traslado de los restos, y así sucesivamente todas las cosas que se fueron haciendo con respecto a las conmemoraciones bolivarianas. Comienza entonces y le corresponde a Chávez lo que le correspondió a Juan Vicente Gómez. Gómez conmemoró el centenario de la independencia en 1810 en 1910 y 1911. A Chávez le tocó el bicentenario de la independencia en el 2010 y en el 2011. Y así sucesivamente fue aprovechando en cada momento. En el 2012 se tiró un discurso fenomenal sobre el manifiesto de Cartagena y lo puso al día, lo puso en la ocurrencia, en lo que estaba pasando en Venezuela en función de la necesidad de la unión y la integración, porque la campaña Admirable es el primer momento de la integración latinoamericana, neogranadinos y venezolanos para defendernos frente al poderío español. Ahora se cumplen 200 años de la batalla de Ayacucho y de Junín, y es exactamente lo mismo.
Estamos en el mismo predicamento. La necesidad de una unidad, de una integración política, ideológica, o ni siquiera pensarlo desde el punto de vista político ideológico, por lo menos una unión para enfrentar al poder exterior que tenemos, no solamente dentro del continente americano, sino también en Europa, y lo que es más grave, ideológicamente, en esto que ahora llamamos el neofascismo. Pero se murió Chávez en marzo del 2013. No le dio tiempo a llevar adelante, comenta en una oportunidad Pedro Calzadilla, que habían preparado un programa para conmemorar el bicentenario de la campaña Mirable, porque recuerden que Chávez utilizó mucho el concepto de campaña, la campaña de Carabobo, para las elecciones. Para cada caso él iba utilizando la historia como un llamado de atención, ¿no? Vincular incluso a los lugares donde esos hechos habían ocurrido, mezclarlos y vincularlos directamente a lo que estaba aconteciendo. Se murió, no llegamos a mayo del 2013. Y a partir de ese momento, por favor, yo quiero que lo piensen conmigo, piensen ustedes en lo que voy a decir, lo que yo creo que ocurrió. Ya Bolívar no va a aparecer. Ya Bolívar se convierte en un nombre y en un adjetivo bolivariano. El nombre Bolívar y el adjetivo bolivariano. Todo se llama bolivariano. Fuerza, ¿cómo se llama las últimas? Fuerza, la que fueron para Bolivia, Bolívar. Todo sigue teniendo, es decir, heredamos del tiempo todas las cosas que se fueron denominando con el nombre de Bolívar, desde Bolivia mismo, porque antes de llamarse Bolivia se llamó Bolívar y él no quiso que se llamara Bolívar. Entonces se convino en que fuera Bolivia. Pero ¿qué no tenemos con el nombre de Bolívar? Clásico Simón Bolívar, Estadio Monumental Simón Bolívar, Avenida Bolívar, Aeropuerto Simón Bolívar. Eso por señalar estos elementos que son, bueno, aprovechados. Pero en el mundo hay plazas, hay calles, hay avenidas, hay edificios, hay estatuas, hay bustos. Y voy a referir el caso concreto de 1983 en la conmemoración del bicentenario de Simón Bolívar. Entonces, cuando muere Chávez, el presidente Maduro recurre no a Bolívar, recurre a Chávez. El referente de Chávez era Bolívar. El referente de Maduro es Chávez. Y por allí se cuela, de vez en cuando, una frase, un documento citado, a veces mal citado, sin asesoramiento, diría yo, de alguien que le ponga una ficha al lado, por lo menos para decir cosas. Entonces, comenzamos a lo que se hizo también en tiempo de Chávez, discursos, celebraciones, desfiles referidos a hechos históricos específicos del acontecer bolivariano, de la guerra de independencia, la participación, como era en el pasado, de la Academia Nacional de la Historia. Ya la Sociedad Bolivariana prácticamente ha desaparecido, pero ahora la Academia Nacional de la Historia al revés, se hace antibolivariana, porque Chávez era bolivariano. Una de las instituciones más enemigas de Hugo Chávez es la Academia Nacional de la Historia. Y aquel hombre que había escrito un libro llamado El culto al héroe, o Culto al héroe, el Mancarrero Dama, que es un libro contra la Academia Nacional de la Historia y la Sociedad Bolivariana de Venezuela, es electo individuo de número de la Academia Nacional de la Historia en el año 2005. Patético, ¿verdad? De que sea así. Y desde allí, dardos, flechas, macanas y todo lo que hubiera que hacer con respecto a que Hugo Chávez estaba tergiversando la historia. Pero el problema no es solamente desde afuera, el problema es adentro.
también tenemos. En todos estos tiempos, tanto en el pasado como en el presente, hay una amplia publicación de documentos, de estudios, las distintas visiones biográficas, apologéticas, estudios rigurosos, científicos, y también los estudios denostadores, los estudios detractores, siempre con la enseñanza limitada de la vida, obra y pensamiento de Simón Bolívar. Viendo las caras, igual que yo, pues pasamos por eso. Una enseñanza que no trascendió más de lo que hemos dicho al comienzo de esta intervención. Y nos ocurre entonces que cuando llega Caldera al gobierno en el año, gana en el 69, gana en el 68, comienza en el 69, se cumplen 55 años de la tragedia de la Cama, de los 3 muerticos de aquí de la Universidad de los Andes, con el gobierno de Caldera. Y en el año 71, recurriendo a 2 cosas que Caldera intenta valorar, es que él dice en uno de sus escritos sobre Bolívar que gracias a él, en el preámbulo de la Constitución de 1961, se colocó el nombre de Bolívar en el preámbulo. Nosotros lo tenemos en el preámbulo y en el primer artículo. Como artículo, como señero, como decía Chávez, del conjunto de disposiciones de nuestra actual Carta Magna, ¿verdad? Y en el año 71, Caldera crea una cosa que algunos tuvimos la oportunidad de presenciar, la Semana Bolivariana en las escuelas primarias y secundarias. No se colocan ni para el 17 de diciembre ni para el 24 de julio, que eran las fechas emblemáticas para conmemorar el natalicio y la muerte del Libertador. ¿Por qué? Se colocan 15, 16, 17 de febrero, porque no había clase, estaban en vacaciones ya los niños, de julio y de diciembre. Entonces a Caldera se le ocurre relacionar la Semana Bolivariana con los aniversarios del discurso y la Constitución de Angostura. Entonces se organizaban actividades en las escuelas, unas más, unas menos, en algunas quizás nunca llegó a ocurrir esa Semana Bolivariana. Termina el gobierno de Caldera, viene el de Carlos Andrés y Carlos Andrés elimina la Semana Bolivariana. Y se retoma aquello lo que todos participamos como alumnos o como profesores, el lunes cívico. ¿De acuerdo? A mí me tocó una vez en el Arzobispo Silva, recién comenzaba yo, que cayó el día 4 de julio. No estábamos en clase todavía, fecha de la independencia de los Estados Unidos. Y el subdirector pretendía que un profesor de historia hablara de la independencia de los Estados Unidos. Porque así era, pues no había una conciencia directa de esto, ¿no? Y así transcurre el tiempo. Entonces, Betancourt no escribe ni le interesa a Simón Bolívar. Leoni ni escribe ni le interesa a Simón Bolívar. A Caldera sí. Tiene un libro con más de 10 capítulos referidos, discursos y escritos directos. De hecho, le leí una cosa que es bien interesante, que pertenece a Caldera, de un libro que se llama Bolívar Siempre. Este discurso se llama Bolívar Siempre. Pero llega la conmemoración del bicentenario del natalicio de Simón Bolívar. Ya antes, todos los presidentes, todos,
de Chávez para atrás y de Páez en adelante. Siempre tenían a su lado a un intelectual, a un historiador, un político que supiera que les ayudara. Y a Carlos Andrés le va a ayudar un historiador de Acción Democrática llamado José Luis Salcedo Bastardo. Y es el que le propone, al final, a mediados de su gobierno, la reedición de los documentos para la vida pública del Libertador que habían sido publicados justo en el año de 1871 por Guzmán Blanco. Y en 1971 se dicta el decreto de Caldera de publicar los documentos para la vida pública del Libertador. Cuando se produce el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, mire, hay un libro, son unas memorias escritas por el mismo José Luis Salcedo Bastardo, que tiene dos conceptos, Bolívar vivo y Bolívar universal. El Bolívar vivo terminó con publicaciones en el país sobre Simón Bolívar. Y el Bolívar universal fue el viaje de don José Luis por todo el mundo, haciendo publicaciones de uno de sus libros. Hicieron como 20 ediciones en todos los idiomas y creando cátedras bolivarianas financiadas por el gobierno de Venezuela. En Estados Unidos solo se crearon 14 cátedras bolivarianas. En Venezuela no. En Venezuela no hubo cátedras bolivarianas para el bicentenario. Y eso fue advertido por alguien inmediatamente. Se creó entonces un instituto de estudios bolivarianos en la Universidad Simón Bolívar. ¿Por qué en la Universidad Simón Bolívar? Porque nuestras universidades siempre adversaron a los gobiernos de derecha porque creíamos que éramos universidades de izquierda. Y entonces a nosotros no nos tomaron en cuenta teniendo escuelas de historia para las cátedras y se creó el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Simón Bolívar con el nombre del Bolivarium, que tiene una revista todavía está vigente. ¿Cuándo surgen las cátedras bolivarianas? Aquí debe haber alumnos y profesores que cursaron en cátedras bolivarianas. Aquí es donde viene la incongruencia mayor, que es que en 1987, en el gobierno de Jaime Lusinchi, por exigencia, recuerden que es Acción Democrática, todavía está vivo José Luis Salcedo Bastardo, la crítica que se hace de que no se crean, se hacen congresos, la Academia Nacional de la Historia hace un congreso, publica 5 volúmenes, Germán Carrera Dama dirige un congreso internacional de la UNESCO, se hace de todos los desfiles, lo que siempre se había hecho. Y Jaime Lusinchi crea en 1987 las cátedras bolivarianas en las escuelas secundarias. Y se publican libros, todos los autores salieron de carrera a escribir libros para la cátedra bolivariana. ¿Cómo es que en el 2015 el gobierno del presidente Maduro la elimina? Si estamos en una república bolivariana, si tenemos una constitución bolivariana, si el fundamento de la revolución es Bolívar, ¿cómo se va a eliminar las cátedras? Independientemente, no estamos ponderando las cátedras como que hubieran sido el resultado, porque no lo fueron tampoco. Pero tampoco se podía cometer el error de eliminarlo de golpe y porrazo sin explicación alguna, y ahora Bolívar existe en una cosa que se llama GHC,
que yo lo llamo, mamando un poquito de gallo, lo llamo el conjunto de gaitas, porque hay un conjunto de gaitas que se llama BHG, Venezuela habla gaitiano, entonces este se llama GHC, Geografía. Bolívar está en Geografía, Historia y Ciudadanía, ni siquiera Cultura. Y ahora como que le acaban de agregar la P de Patrimonio. Así nos vamos a encontrar a Bolívar. Así no nos vamos a reencontrar con Bolívar, jamás. Si no volvemos al tema que nosotros debemos encontrar a Bolívar, y aquí viene nuestra propuesta para finalizar. Nosotros creemos que el problema es un problema doble, de orden pedagógico y de orden político. En lo pedagógico es necesario, independientemente, pongo estos ejemplos, pero pueden llamarse de otra manera, reinstaurar aquellas semanas bolivarianas, aquellas cátedras bolivarianas, con un sentido distinto, porque ahí es donde está el fin del problema. ¿Cuáles son los objetivos de una institución que se crea con un fin, con una orientación específica? Formar de verdad a los maestros y a los profesores en las universidades. ¿Cómo es que las universidades son autónomas para formar sus planes curriculares y esos planes curriculares no responden a la planificación del país? No guardan ninguna relación con el proyecto de cambio, así haya sido desde Gómez hasta Chávez. Las universidades tienen que responder porque son parte del Estado. Y en los artículos 1, 2 y 3 de la ley de universidades vigente contempla esa relación entre el Estado, las universidades y la sociedad. Eso no existe. Eso no existe. Y en el caso de Bolívar, de alguna manera, tiene el Estado que intervenir, el nuevo Ministerio de Educación. Ojalá Héctor Rodríguez llegue a escuchar estos clamores que no son míos. Mucha gente habla de esto, pero nadie oye, pero no escucha. Tiene que haber una formación pedagógica ya no solamente en la educación formal, tenemos que llegar también a la educación informal. ¿Dónde está la educación informal? En las comunas, en los consejos comunales, en las VC, en la UPAC, en todas las formas de organización popular que antes no existían y que no llegaba a la educación porque ellas no existían, pues obviamente. Esa es la parte de la propuesta de Simón Bolívar como problema pedagógico. Y el otro es el político ideológico. Tenemos que responder a lo que la Constitución misma nos manda. No es que nos dicen, bueno, si ustedes quieren, es así. No, nos está diciendo que el fundamento moral de la sociedad venezolana se afinca en los valores de libertad, soberanía, identidad, justicia, paz social, integración y anticolonialismo, que son en su conjunto la llamada doctrina bolivariana. ¿Y en qué hemos colaborado o estamos colaborando en Mérida? Y ahora sí, no lo fastidio más. En Mérida hay un proyecto. En Mérida hay un proyecto que es el único después del que tiene el Centro de Estudios Simón Bolívar de Caracas, que funciona con una dinámica académica y política distinta. Un grueso número de investigadores, de historiadores, pero vinculados sobre todo a esos momentos intermitentes de la historia, las celebraciones. Ahorita viene Ayacucho y hay que meterle el diente a Ayacucho. Ya pasamos a Manuelita Sáenz y fuimos a Manuelita Sáenz, ya pasamos a Bolívar mexicano. Todas son actividades en una cátedra que se llama Bolívar siglo XXI.
Pero ellos están, la labor que ha hecho el Centro de Estudios Simón Bolívar, que lo creó Maduro en el 2020, ¿sí? Nuevecito, y lo que ha hecho en tan corto tiempo rebasa los últimos 50 años prácticamente. Ya está compitiendo con publicaciones referidas a Bolívar desde la Academia Nacional de la Historia y desde la Sociedad Bolivariana. Ya va por allí casi parejo a lo que están haciendo. En Mérida tenemos una cátedra bolivariana Héctor Bencomo Barrio, adscrita a la Biblioteca Bolivariana y al Centro de Estudios Simón Bolívar. Están invitados los que quieran incorporarse a esa tarea, llamarnos para participar, porque tenemos actividad de investigación, actividad de enseñanza y actividad de extensión. Estamos en ese proceso. Apenas lo inauguramos este año. En febrero de este año, hicimos el primer encuentro de historia bolivariana en el mes de mayo, y ahora en junio hicimos el homenaje al centenario del natalicio de Héctor Bencomo Barrio, que es el epónimo de la cátedra. También tenemos en la Facultad de Humanidades y Educación, en la Escuela de Historia, un taller de investigación historiográfica sobre la vida, obra y pensamiento del libertador Simón Bolívar. Y no es que han estado allí, que los tenemos, que están funcionando. No, estamos obteniendo resultados. Estamos logrando hacer cosas. Pero mis amigos y mis amigas, tenemos un gravísimo problema. No tenemos apoyo institucional, ni de la universidad, ni del gobierno regional, ni del gobierno local. Permítame que lo diga públicamente, porque es así. Trabajamos, sí, del Centro de Estudios Simón Bolívar. Trabajamos, está escrita la cátedra del Centro de Estudios Simón Bolívar. Trabajamos con nuestros propios recursos, con alguna ayuda material de una que otra institución, y con nuestra voluntad y deseo de recuperar y de reencontrarnos con el libertador Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Bien, excelente ponencia, profe. Vamos a abrir el derecho de palabra. Por favor, levanten la mano que van a intervenir. Aquí Daniel, el señor Daniel, la señora Irma, Raúl. Caso de ese discurso en las ruinas del terremoto de 1812, ¿no? Algunos historiadores llegan a poner en duda, ¿no?, las palabras, ¿no? Por ejemplo, no hay un texto escrito por Bolívar en el juramento de 1805, pero Simón Rodríguez sí lo registra, sí es el que da a conocer, pues, la idea, ¿no? Y en el caso del terremoto de 1812, hay un escritor, hay un periodista de la época que más o menos registra algunas ideas, ¿no? Pero bienvenida sea, si esas fueron las palabras, pues el efecto que tuvo es muy importante, ¿no? Aunque no, estos dos casos no son los únicos, las únicas palabras que tienen efecto, que producen una consecuencia de mucha efectividad en quienes los escuchan o lo que vienen adelante, ¿no? Porque Bolívar era un estratega, era un estadista, como dice, él programaba la actividad. Es decir, el manifiesto de Cartagena, la consecuencia es la campaña admirable. Eso está claro. La expedición, los intentos de expedición de volver a Venezuela, las expediciones de los Cayos y la estadía en Jamaica y en Haití, la consecuencia es Angostura, la campaña de Guayana y el Congreso de Angostura y su discurso. Es decir, cada cosa va combinada a la otra. Entonces hay esa relación
de teoría y práctica, ¿no? Es una exposición como la de la Carta de Jamaica, donde pinta un panorama de unos territorios en los que él no ha estado. Él no estaba en México para hablar como habló de México. Él no había estado en Perú para hablar como habló del Perú, ni en Chile, ni en Argentina. ¿Cómo es que él comunica y que al final, después, se comprueba que lo que ocurre es lo que él está diciendo en la carta? Y a futuro, ya después de su muerte, terminan estos países como él lo está describiendo allí en la Carta de Jamaica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Bolívar hay de todo, hay muchas cosas y que incluso todavía no conocemos. Esas palabras de Chávez son muy importantes porque a Bolívar todavía nosotros no lo conocemos. Y eso es esta idea del reencuentro con Bolívar, ¿no? Porque yo tengo 55 años de estar vinculado al estudio de la historia de manera, vamos a decir, sistemática, desde que llegué a Mérida en el año 69 como estudiante y luego como profesor e investigador. Pero yo apenas desde el 2004-2005 estoy con Bolívar metido. No, es decir, ah, perdí un tiempo, no lo perdí, porque tengo una concepción de la historia, tengo otras experiencias de investigación que me sirven mucho ahora para aplicarla en este caso. Por una razón muy sencilla, porque no es el químico que tiene que buscar a ver cuáles son los elementos para que reaccionen y puedan verlo, o el geólogo que va a ver cuál de las placas va a chocar con para que se produzca un terremoto. No, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos los papeles, tenemos los documentos y tenemos cómo han sido interpretados esos documentos como para recrear una historia en el sentido de lo que necesitamos en este momento. Si hablamos de socialismo bolivariano, no tenemos por qué recurrir ni a Marx, ni a Plejánov, ni a ninguno de los socialistas del siglo XIX, sean utópicos o sean materialistas, o científicos, como se le llama. No, el ideario bolivariano es un ideario socialista. Es un ideario socialista. Si uno va al concepto de lo que es socialismo, que es el comunitarismo, bueno, no estamos hablando de comuna, ya uno ya como que tiende a preguntarse, ¿y dónde están las comunas de verdad? ¿Sí? Porque no es un problema de que la 16 de septiembre todos los días haga una cosa y repartimos tantos pollos y vendimos tantos cuadernos y tenemos una emisora y ahora el Movimiento Verde estamos metidos aquí con la comuna 16 de septiembre. No, la propuesta de Chávez va más de eso. Esa que ahora se está comenzando a discutir sobre la posibilidad de, en vez de parroquias, comunas, por ejemplo, ¿no? En nuevas formas de organización político-administrativo, que son nuevas formas de organización social. Ya esa es otra manera de ver el problema. Y hay gente que sorprende y dice, comuna, ¿qué será eso? Pues comuna hay en Colombia, comuna hay en Chile, siempre han existido. ¿Y cuál es el problema? Y no es la comuna francesa, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, es repensar el problema, porque tiene que ser de manera individual y de manera colectiva. Y la mejor forma es leer, no dejarnos engañar por las redes sociales, esos pocos de videos que nos llegan, que envenenan, algunos muy buenos, como uno que descubrí en estos días, que es toda la historia en caricaturas, pero dice que, por ejemplo, que Andrés Bello nació en Chile. Uno de los errorcitos que tiene, ¿no? Que Sucre era no sé qué cosa en tal parte, no era verdad. Pues. Bueno, pero son detalles, pero está muy bien hecho, de verdad. Te lo voy a pasar a Evelyn para que lo distribuya, ¿no? Muy bien hecho. Porque el hombre va narrando la historia y va haciendo los dibujos, pero una cosa espectacular, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Tú me preguntas, bueno, ¿qué opino yo de eso? Es lo que yo he leído. No te puedo certificar porque se ha puesto en duda en ambos casos, tanto el juramento del Monte Sacro como en el caso de 1802.
Lo de los masones, bueno, se han hecho estudios de eso. Sí estuvo vinculado a logias masónicas mientras estuvo en España. Pero hay también pronunciamientos de él con respecto a las logias masónicas o al pensamiento, porque hay contradicciones en lo que hace que no lo aceptaban las logias o el pensamiento de la masonería, ¿no? Eso dice, San Martín se regresa porque Bolívar es un grado mayor, no sé qué cosa, que los dos eran masones y el Bolívar era un grado mayor y le dice, te vas de aquí. No, no, esto no es cierto. Ahí no sabe, nadie sabe qué fue lo que pasó porque ahí no hubo nadie, ni un grabador, ni un periodista, ni nada, nadie que grabó eso. Y los dos supieron encontrar el elemento que les tienen que haber dicho, esto lo dejamos hasta aquí, pues siga, bueno, está probado más bien que las fuerzas gran colombianas eran mayores que el ejército que tenía. Y de hecho, las propuestas de gobierno que hace San Martín no son las propuestas de gobierno de Bolívar. Y era más aceptada esa forma de gobierno que traer a un monarca español que proponía San Martín, traer a una monarquía, montar una monarquía al estilo de Iturbide que acababa de ocurrir en México, ¿no? Todas esas cosas también se toman en cuenta. Y además, un historiador argentino dice, San Martín había planteado ya el retiro, no sentía la necesidad de continuar. En cambio, Bolívar no, como tú lo dices. Esa interpretación de la BBC de Londres, los niños deben de aprendérsela en memoria, pues. La hizo la BBC de Londres, pero como consecuencia de un estudio de alguien que se puso a tomar esos detalles tan precisos y tan elocuentes para entender quién fue el personaje. En efecto, ¿no? El problema fundamental es que Bolívar es tan poliédrico, pudiera decir, son tantas las aristas, son tantas las cosas que tiene, que no puede terminar sino un culto, pues, porque no hay personaje que tenga en su haber una, una comunicación directa en un momento tan crítico de riesgo, porque vivía arriesgando su vida, y hacer las cosas más insólitas que a veces terminan convirtiéndose en anécdotas que pueden causar risa o sorpresa, ¿no? Para algunos. Esta mañana comentaba en la reunión donde estaba que el hecho que él va a Perú, lo nombran dictador del Perú, le quitan la comandancia del Ejército Unido Libertador, Santander le prohíbe que use las fuerzas gran colombianas para la guerra y él acepta, como civilista que también es, acepta no conducir la batalla de Ayacucho y se la pone en manos de Antonio José de Sucre, ¿verdad? Y él comienza a recorrer el territorio en la preparación porque tiene un comando de tropas que son más de 7.000 hombres que tiene que vestirlos, que tiene que alimentarlos, que tiene que darle durmienda, que tiene que darle caballos, y comienza por los caballos, a ver las herraduras. Los caballos que son ingleses, las herraduras son diferentes, los caballos que vienen del Alto Perú son diferentes, los caballos que vienen de Colombia, las herraduras son distintas. Los clavos que se utilizan para cada herradura, todo eso lo va pensando. Va por un pueblo cerca de Trujillo y ve que hay muchos como bejucos, ¿no? Y pregunta, ¿y no podemos hacer bolsos con ese material que está allí, de los juncos, ¿no? Y manda a recoger y a cortar y lo manda a Trujillo y Trujillo se convierte en una fábrica de, de pertrechos militares y hace de todo. Y una de las anécdotas que comentaba esta mañana, que está en un documento de Daniel Florencio Oliari, o que lo narra Oliari, él va a descansar a un templo, en una iglesia, dice Oliari, no va a rezar, va a pensar, y se sienta y cuando se levanta se rasga el pantalón.
y entonces se queda mirando lo que le rasgó el pantalón y era un clavo. Y no había municiones, y las municiones se hacían con estaño, y el clavo era de estaño, y mandó a sacar todos los clavos que habían en todas partes, en todas las sillas, las puertas de las iglesias donde había, porque el estaño estaba muy lejos, estaba en el Alto Perú. No sé si saben que para la Segunda Guerra Mundial el estaño boliviano fue clave para la construcción de las latas de las conservas de atún y de todo lo que era conserva, pues, que todavía hace 20 años se consiguieron en cuevas metidas esas latas, las abrieron y las estudiaron y estaban intactos, la comida que estaba allí, ¿no? Y Bolívar mandó a recoger, a hacer los clavos, entonces mandó a expropiar bienes de los que necesitaba dinero, necesitaba recursos. Oh, ese hombre sí era malo, dictador, mandó a expropiar a todo el mundo, le quitó las tierras a los indígenas, hizo guerra es guerra, amigo, y el que tiene el poder, si no lo ejerce, mejor que se vaya. Y efectivamente eso es parte de la guerra. Entonces, como dice el amigo, es decir, ese Bolívar de la calle, el que andaba pendiente que conocía a su tropa, lo conocía por nombres y apellidos, y los saludaba, y le preguntaba, ¿y su hijo cómo está? Y la esposa, y la mujer, y le hacía preguntas de cómo sigue de la enfermedad el niño, cosas así, que son, están escritas, pero esa no es la lectura que hace el común, pues, porque está en los documentos y en las narraciones, ¿no? Leer el diario de Bucaramanga, de Perú de la Cruz, uno descubre allí cualquier cantidad de cosas, ¿no? Esa anécdota, por ejemplo, de que llega con José Laurencio Silva y está en una fiesta y José Laurencio va a sacar a bailar a una dama y le dice él no, que no, porque él es moreno, ¿verdad? Y era de la gente de la alcurnia. ¿Qué hizo Bolívar? Se puso a bailar con José Laurencio Silva. Eso es una cosa de las más conocidas, pero hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? En el trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo, un proyecto que yo le pedí a Belín si hubiera la oportunidad en algún momento, pero alguien dice, Oscar Upegui dice que debe ser en el Salón del Pueblo, que invitemos a todo el que pueda estar allí. Es el proyecto que acabamos de presentar en el 16 Congreso, se llama, nos dice, Congreso de Historia, 17 Congreso de Historia en Caracas, que es la propuesta de un diccionario histórico ilustrado, diccionario biográfico ilustrado del libertador Simón Bolívar, la gran bibliografía y hemerografía del libertador, las antologías temáticas de Simón Bolívar y Bolívar en el pensamiento venezolano, latinoamericano, caribeño y del mundo. Son 4 proyectos en uno solo para conmemorar el bicentenario en el 2030 de la partida física, vigencia del pensamiento y paso a la inmortalidad de Simón Bolívar. Yo espero ver alguna de esas cosas. Para darles una idea, el diccionario, las entradas que en este momento llevan más de 5.000 entradas. Así que ningún personaje de la historia que le haga un diccionario va a encontrar tantas cosas. Que ahí está Bolívar en todos los aspectos que se le quiera mirar, ¿no? Relaciones personales, lugares donde estuvo, batallas, documentos, enemigos, amigos, todo lo que se puede hacer porque una nueva presentación de Bolívar no puede esconder ni las cosas que hizo calificadas por malas, decreto de guerra-muerte, por ejemplo, los que mandaron a fusilar en La Guaira en 1814, para decir algunos, ¿no? O los cuentos de la niña que le entregaron muerta, que la abuela prefería entregarse la muerta y no dársela viva. Pero hay tantas cosas. Y el lado de la bibliografía, mira, es un diccionario que no puede ser menos de 5 o 6 volúmenes. Grande, grueso. Trabajado con seriedad, con rigurosidad, con un diccionario nacional e internacional, con participación.
La bibliografía y la hemerografía. Bueno, esta mañana decía el director de la biblioteca Febres Cordero que solo Don Tulio registró 2.000 títulos sobre Simón Bolívar en la biblioteca Febres Cordero. Yo digo que deben haber más de 50.000 trabajos. ¿Por qué? Porque conocemos los libros, pero no conocemos los artículos de revista y de prensa, por ejemplo, los discursos, los obituarios. Imagínense que hayan cosas que se hayan escrito, lo que llamaban ¿cómo era, Alberto? Coronas fúnebres, ¿no? Las coronas fúnebres que se escribían, especies de panegíricos, de alabanza que se hacían. Todo eso tiene valor histórico. Luego las temáticas, las antologías temáticas, un libro grueso así como este, exclusivamente sobre el manifiesto de Cartagena, sobre la Carta de Jamaica, sobre el discurso de Angostura, sobre la Constitución de Bolivia, sobre la creación de Colombia, da pie a que haya donde mirar documental e historiográficamente al personaje. Y por último, cómo se ha pensado a Bolívar en el tiempo, en su tiempo vital y con posterioridad a su muerte. ¿Cómo se piensa hoy Bolívar? De manera que es un proyecto que camina ahí, como dice el amigo, al Bolívar que está en la calle, que sepa identificarse, que no es una calle, no es una avenida, no es una estatua. Ni como dice Ali, que se me olvidó Alberto poner la canción, ni como dice Ali, ni es un sentimiento muerto para prenderle una vela. No, 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 es otra cosa, es otra cosa. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato a un proyecto como este? Pero yo veo que hay un congreso mundial parlamentario, eso no es gratis. Yo veo que aquí hay dinero. Acaba de terminar el antifascismo, ¿verdad? Y aquí hay dinero, ¿no? Pero no hay dinero, ¿verdad, Elías? Para lo que tú y yo sabemos. Entonces, yo creo que en Bolívar se merece eso y mucho más. Yo no lo llamaría constituyente porque yo le tengo terror a esas reuniones en las que el traje ya viene hecho. Es decir, nosotros vamos al Congreso del Bloque Histórico. Nosotros no vamos a debatir nada allí. Ya todo está decidido. El encuentro de las 5 generaciones, eso que yo he denominado la revolución aritmética. Les voy a poner el último ejemplo, creo que con eso terminamos. Las 3 ¿se acuerdan, Chávez? Las 3R, después la tal, y Silvan, eso yo le llamo la revolución aritmética, ¿no? Nos pintaron las 7 transformaciones, yo estoy escribiendo la octava, que se llama El Libertador Simón Bolívar, fundamento de la revolución bolivariana. Ojalá me la dejen leer. Va en el libro que se va a publicar que se llama Conocer al Libertador Simón Bolívar, deber de todos los venezolanos, y otros ensayos de historia y historiografía bolivariana. Debe salir para diciembre. ¿Verdad, Alberto? Que es mi contertulio permanente sobre esos temas. Las 7 transformaciones. Ayer, en la noche, antenoche, yo me quedé como condorito, pata para arriba. Porque venimos hablando, Bolívar no está en las 7 transformaciones, está en identidad. Ahí no lo metieron. ¿Okay? Pero el presidente, no, él es el presidente, sabe lo que está haciendo. Yo creo en lo que él está haciendo. Yo lo comparto y tengo que militarlo con él. Esté o no esté de acuerdo porque de eso se trata también, ¿no? No tirar piedra por tirar piedra, sino, pero de pronto antier en la noche en el programa Live, Maduro Live, de repente escuchamos que las 7 transformaciones cambiaron de contenido y de orden. Y al de identidad no está. No aparece.
pero está el de la economía, el de la política, el de papá. Bueno, porque eso es el problema que tenemos, pues. Pero si no tenemos detrás de sí un concepto, una idea clara de en qué, como decía, de, del fundamento de esa ideología, de ese ideario, no tanto ideología como un ideario, pues, como una guía, una orientación política e ideológica, resulta que no podemos contrastar aquello de Obama, de que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, y contraponerla a que Bolívar sí es una amenaza permanente, ya no, ya no extraordinaria, constante. No es que ocurre en un momento, es constante, está allí, pues. Entonces, yo creo, Francis, que, que la lucha tenemos que hacerla desde abajo, comenzar vamos a llamarlo denuncia, vamos a considerarlo denuncia, o más bien preguntar, ¿y por qué eliminaron las cátedras bolivarianas? No que no servían, pero eso es una cosa que no es, se crearon bajo unas condiciones que no eran las mismas condiciones actuales, porque tienen un sentido. Tú y yo participamos en la cátedra bolivariana Héctor Bercomo Barrio, aquí está Héctor, creo que no hay ningún otro de los 11 que conformamos la cátedra. Gilberto, Héctor, Francis. Pero nosotros tenemos unos objetivos, y allí vamos, cabalgando, ¿no? Haciendo, y esta denuncia la repetimos y la seguiremos repitiendo donde haya que decirlo, ¿no? Pero eso, porque el Ministerio de Educación, los dos, uno está manejado, el de Educación, está más manejado por unos tecnócratas de la educación, siempre. Tú me prestaste una revista de la Escuela Bolivariana. La Escuela Bolivariana, CADEMU se llama la revista, ¿verdad? ¿Cómo? Cándido, bueno, no me acuerdo bien. Y resulta que yo me pongo a buscar en la Escuela Bolivariana. ¿Y dónde está Bolívar en la Escuela Bolivariana? La Escuela Bolivariana es el comedor, tal cosa, tal, y no está el estudio de Bolívar. ¿De qué estamos hablando entonces? Y las creó Aristóbulo. Se crearon durante el ministerio de Aristóbulo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo supongo que Héctor Rodríguez, a quien le he escuchado hablar de Chávez y de Bolívar, esté insertando dentro de este nuevo proyecto curricular la vuelta. Supongamos que no se llame cátedra bolivariana, porque como que no nos gusta utilizar términos que ya fueron superados, nunca fueron superados porque nunca fueron aplicados. Nunca tuvieron un asidero, un contexto de desarrollo verdadero dentro de la sociedad. O fueron cosas para salir del paso, o fueron bien pensados, pero siempre abajo no está el factor humano, que es el que debe hacerlo. Eso fue lo que nos ocurrió seguramente con las semanas bolivarianas de Caldera y con las cátedras bolivarianas de Jaime Lucinchi. Pero porque fue creada por el gobierno de Copey, porque fue creado por el gobierno de Acción Democrática, eso no sirve, eso hay que supéralo, pues. Hazme una propuesta diferente. Créame en lo que a partir del artículo 1 de la Constitución nos está convocando. Y esa es la única forma, ¿no? Cuando yo miré la cara, cuando yo dije que en el 2015 fueron eliminadas las cátedras bolivarianas, la compañera hizo así con los ojos grandotes. Debe ser que no lo sabía, pero así ocurrió. Así ocurrió. Y esta mañana la compañera Oda Núñez me dice, no, porque en el Liceo Libertador el director tiene un programa de tal. Este es un programa del director del Liceo Libertador. No es un programa de todos los liceos, de todas las escuelas secundarias, que tiene un equipo de trabajo, pero eso es otra cosa diferente. La sociedad es
un núcleo compacto de intereses, de puntos de vista, de diferentes formas y maneras de ver, ¿no? Y cosas tan aberrantes como esta. No solamente no es que no estudiamos en las universidades a Simón Bolívar para ser investigado y enseñar. Sí se investiga, pero son individualidades en las que lo hacemos, ¿verdad? Pero para enseñar, en el gobierno de Lucinchi, a los egresados de las escuelas de historia, de letras, de psicología y de filosofía, se nos prohibió ser docente con una famosa resolución 12 y después con una resolución 1. Solo los que egresan de las escuelas de educación pueden ser docentes. Y enseñar historia, por ejemplo, o geografía, por ejemplo, o sociología, sin estudiar ni historia, ni geografía, ni sociología en su carrera de educación. Porque en nuestra Universidad de los Andes tenemos una carrera de básica integral, donde se estudia una historia de Venezuela, una historia universal y una geografía. Y esos son los maestros y los profesores que van a enseñar. Es decir, el cómo enseñar, ¿verdad, amigo? Usted que es de allá sabe que es lo que estoy hablando. Cómo enseñar, no el qué enseñar. Y eso no es así. Porque yo ingresé a ser docente en mi primer año de carrera en la Escuela de Historia de la ULA, en el Arzobispo Silva, y yo lo primero que hice fue buscar cómo es que yo voy a enseñar lo que yo estoy aprendiendo, o lo que voy a aprender para poder enseñar. A mí cuando llegó el momento de hacer mi práctica docente, yo tenía una experiencia de 3 años en la docencia, y me preocupé por aprender. Yo supongo que los que egresan me disculpan si hay alguno aquí egresado de la Escuela Básica Integral, supongo que los de Básica Integral carguen el teléfono en YouTube y hoy, ¿cómo es que voy a enseñar yo hoy a Simón Bolívar aquí, no? Porque no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera. Es un problema pedagógico y es un problema político-ideológico. Si no superamos esos dos problemas, no vamos a avanzar. Podemos avanzar en una economía que ha crecido, en una economía, porque además la economía no es producto de un desarrollo autónomo, no, es consecuencia de la economía mundial. Y si los precios del petróleo suben, nosotros vamos a vender, ya se firmó una nueva licencia hasta mayo. Al día siguiente del triunfo de Trump, ya tenemos una nueva licencia para seguir explotando. Y fíjense el discurso del presidente. Yo no tengo nada contra el presidente, debe ser mi amigo, pero fíjense el discurso con respecto al triunfo de Trump. Ninguno de los presidentes, ni la de Honduras, se atrevieron a enfrentar. Dijeron, bueno, vamos a conversar, porque estamos en otra onda. Pero es que al día siguiente, ayer, firmamos 17 convenios con Rusia. No, eso no lo inventaron de la noche a la mañana. Eso estaba preparado, ¿verdad? Y ese es el camino que andamos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.